¿Cómo recibe este reconocimiento, este importante reconocimiento, no solo porque lo que implica en territorio, sino porque es el reconocimiento a una vida, a una amplia obra, ¿no? Bueno, los recibo como un gran honor, y digamos que como con mucha satisfacción porque es el reconocimiento a toda una vida dedicado a la escritura de libros para niños, teniendo en cuenta que yo comencé mi carrera en el año 1975. Pues es un largo camino recorrido y pues es maravilloso que en algún momento de ese camino haya una pausa para recibir un reconocimiento de esta magnitud. ¿Por qué literatura infantil desde el principio? Bueno, ¿qué encontraba ahí? Esa es una pregunta interesante. Durante los 10 primeros años de mi carrera, yo únicamente escribí libros para niños. Comencé porque me resultaba un género muy atractivo por la libertad imaginativa que permitía, por el uso del humor. Siempre me encantaron los buenos libros para niños. Y una vez que comencé a escribir, me di cuenta que lo que en el territorio de la literatura para adultos, lo que se esperaba en Cuba de un autor de mi generación era que escribiera obras comprometidas con la épica de la revolución, con temas sociales que a mí no me interesaban para nada. Entonces, escribir literatura para niños fue por una parte un placer, un género que me ha resultado siempre muy atractivo, y por otra parte fue, digamos, un refugio en esos años de una censura ideológica muy estricta. La literatura infantil era uno de los pocos espacios donde había cabida para lo imaginativo, para los juegos con el absurdo, para lo maravilloso, ¿no? Entonces, por eso fue un terreno en el que me sentí tan a gusto. Después cambiaron ciertas circunstancias y empecé también a publicar libros para adultos. ¿Se podía escapar o desmarcar esa literatura de alguna metáfora, de alguna reflexión social de aquellos años? Aquellos eran años con una carga ideológica demasiado fuerte. Y en el caso de la literatura infantil, yo preferí eh, mirar hacia el pasado, mirar hacia atrás, hacia la historia de Cuba, hacia los orígenes de la nacionalidad cubana, hacia el folclore cubano, hacia la mezcla de las raíces africanas con españoles, y hacia eso se dirigió mi literatura. Uh, Vivíamos demasiado bombardeados por los temas ideológicos. Después, cuando escribí libros para adultos, sí pude jugar con las metáforas, jugar con las palabras, y hacer historias un poco incisivas en las que podía haber espacio para, digamos, una crítica a la sociedad y al sistema en el que estábamos inmersos. Pero en el caso de la literatura para niños, para mí fue un espacio, digamos, para compensar toda ese bombardeo de consignas, de órdenes, de decisiones en el que vivíamos los jóvenes de mi generación. Piense que en aquel momento yo tenía 20 años. ¿Escribe la literatura infantil? ¿Escribe de alguna manera los libros que le hubiera gustado leer de niño? ¿O no? Bueno, yo tuve la suerte de leer de niño maravillosos libros. Yo fui un niño privilegiado porque al lado de mi casa vivía la secretaria de Alejo Carpentier, que era el director de la Imprenta Nacional de Cuba, y todos los libros para niños que publicaba, ella me los regalaba. Así que yo tuve la suerte de leer en mi infancia Platero y yo, uh, El último de los moicanos, La isla del tesoro, pues, libros maravillosos. Yo creo que los libros que yo he escrito para niños son los que me apetecía en cada momento y en los que podía dar rienda suelta pues a mi sentido del humor, a mi fantasía, a mi gusto por el absurdo. Eh, sí, me hubiera gustado leer esos libros de niño, pero
realmente me leí libros muy buenos. Si no me hubiera leído los míos, no se hubiera perdido nada, porque tuve la suerte de que en mi infancia estar acompañado por clásicos de la literatura infantil y juvenil. Era también una época muy bollante de la literatura cubana, ¿no? Grandes escritores. Sí, sí. Sí, usted tiene razón, era un momento de esplendor de la literatura cubana y tuve la suerte de poder compartir con grandes autores de la literatura para adultos que también escribieron para niños, como por ejemplo Dora Alonso, Onelio Jorge Cardoso y Eliseo Diego. Entonces, había toda una generación de escritores emergentes que se acercaban a la literatura infantil con un sentido estético muy marcado, muy profundo, con el deseo de hacer gran literatura. Y estaban vivas todas esas figuras con las que podíamos dialogar, contrastar nuestras obras y que de algún modo seguíamos su legado. Entonces fue un momento de particular riqueza que después yo creo que se perdió y que todo ese florecer de los años 70, 80 se desdibujó con el tiempo. Cuando uno escribe para niños, a cuando uno escribe para adultos, En mi caso, en cualquiera de los dos hay mucho juego imaginativo, mucha presencia del absurdo y de lo maravilloso. Digamos que es la literatura dentro de la que yo me siento más cómodo, que respiro mejor. Entonces, tanto en las historias para niños como en los libros para adultos que escribo, siempre hay espacios importantes para lo fantástico y también para lo irreverente. Y esa combinación de lo irreverente, lo coloquial, lo lírico, todo eso me resulta muy atractivo como escritor. Mezclar y explorar todas esas posibilidades, transitar por todos esos territorios que pueden parecer contrastantes, pero que yo me siento muy cómodo combinándolos, tanto si es un cuento para niños como si es una novela para adultos. ¿qué se mantiene de la niñez en usted? Yo creo que la capacidad de asombro y el deseo de descubrir. Creo que son las dos cualidades de la niñez que aprecio más y que creo he esforzado por conservar. La capacidad de admirarme ante la realidad y de admirar las creaciones de otros y la capacidad de asombrarme, de tratar de descubrir la belleza en las cosas pequeñas, siguiendo eh, el modelo de Andersen. Me encantan las historias mínimas donde los personajes pueden ser una luciérnaga eh, o, o, un sinsonte y tratar de imaginar un mundo para ellos, imaginarles emociones, imaginarles aspiraciones, conflictos, ¿no? Entonces creo que eso tiene mucho que ver con la infancia y cómo los niños, a partir de los objetos más pequeños, más insignificantes, son capaces de construir historias a través de sus juegos y de imaginar ¿Y mundos. extraña algo de aquellos años? ¿Qué extraña usted? De sus años de infancia. No, yo nunca he sido una persona nostálgica. Entonces, realmente cada etapa de la vida ha traído lo suyo. Hay etapas que me hubiera saltado con gusto. Yo hubiera saltado de la infancia a la madurez, porque toda la etapa de la adolescencia y la juventud me parece que es una etapa en la que hay muchas dudas, muchas preguntas, muchos cuestionamientos y yo no la disfruté particularmente. Eh, pero no tengo una nostalgia particular. Creo que cada momento de la vida te, te reporta algo si lo sabes disfrutar, si sabes eh, aprovecharlo. ¿Cómo seguir manteniendo el tono infantil cuando uno se hace más viejo? Finalmente el tiempo pasa. Entonces, Yo, para mí, escribir para niños está vinculado con lo prístino, lo transparente y sobre todo por huir de la solemnidad. Creo que la literatura para niños
tiene que ver con lo directo, con lo espontáneo, con la comunicación fluida, sin darle muchas vueltas al asunto. Y si aparece el lenguaje tropológico, pues que sea de una forma muy natural, ¿no? Me gusta mucho el humor y, y para mí es muy cómodo transitar por el humor en todos sus matices. Entonces, por eso escribir libros para niños me resulta grato, no me resulta difícil buscar esa voz, esa, ese tono para hablar, ¿no? Yo siempre digo que escribir para niños y escribir y para adultos es como tener dos chips que uno tiene que accionar, pero esa paso de un chip para otro es algo natural, no es que te lo impongas. Es decir, cuando me siento a escribir una historia para niños, sé que va a ser para los niños y sale naturalmente el lenguaje y la llaneza que yo quiero para lograr una comunicación, que es mi máxima aspiración. No me interesa hacer una literatura para niños hermética ni difícil. No soy de esos autores que se quieren realizar estilísticamente cuando escriben un libro para niños. Yo también escribo libros para adultos y sé que ese es el territorio para la exploración, para las búsquedas más difíciles, más retadoras. A mí me encanta la llaneza y me encanta imaginar que ese lector va a seguir la historia conmigo, que la va a aprender y y que no le va a resultar tortuoso y que no va a necesitar de un adulto que lo acompañe y le induzca determinada interpretación. Es decir, me interesa buscar una comunicación con los niños lo más directa posible sin renunciar, obviamente, a la belleza y a la riqueza y al rigor estilístico que son para mí principios inherentes al trabajo literario. Es difícil, es más difícil escribir para niños ahora que tienen tantos estímulos, que también que traen muchos una conciencia distinta respecto al cambio climático o están o dialogan por circunstancias como en México de manera muy directa con temas como la violencia, como la muerte, en fin, la amplitud de temas es muy frontal también para los niños. ¿Cómo escribir para niños ahora? Y si es más difícil que antes. Mi principio al escribir para niños siempre ha sido ser fiel a mí mismo. Es decir, la escritura para niños para mí no tiene un carácter utilitario. Hay temas muy importantes, pero si no son una necesidad expresiva mía, no los voy a tocar. No me gusta escribir para entrar en determinada moda, en determinada tendencia. Uh, Escribo siempre pensando en los niños, pero sobre todo pensando en mí, pensando que son cosas que yo quiero compartir con alguien. Puede ser un niño o puede ser un adulto. No para estar a tono con determinados reclamos de la sociedad, sino porque es una necesidad expresiva, ¿no? Entonces, para mí no ha cambiado, siempre ha sido una forma de comunicarme. Sus libros circulan en Cuba. No, mis libros no circulan en Cuba, yo soy un escritor exiliado. ¿Cómo lleva eso? Eso se lleva de la siguiente forma. Cuando un escritor abandona Cuba porque no está de acuerdo con las ideas políticas del régimen y desde el extranjero hace sentir sus ideas, queda excomulgado de la cultura nacional. Mis libros se han leído en Cuba porque han circulado de un amigo a otro, llega un ejemplar, lo leen, así llegó mi novela chiquita, la leyó, al menos muchas personas me escribieron comentándome ese libro, pero no porque haya llegado a una librería ni soñarlo. Está curado. Ya no duele eso, Antonio. No, eh, siempre pienso que me gustaría que mis libros los leyeran los niños, los adultos cubanos, porque creo que ese sería mi público natural, ¿no?
porque yo me siento parte de la literatura cubana, soy heredero de ese legado, pero no, yo, como le decía, no soy una persona de nostalgia, he vivido en Costa Rica, viví muchos años en Colombia, ahora vivo en Estados Unidos y trato de sacar lo mejor de cada uno de esos espacios y de encontrar lectores con los que dialogar. No, no, ya no me duele, no, no sé si alguna vez me dolió. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que cuando uno se escapa de un campo de concentración le duele, lo añora? No, añora su cultura, sus amigos, pero no añora la realidad.